el Café Literario Verónica Ascensión, conjuntamente con la Cartelera Cultural del Perú, estamos trasladando nuestra programación esta tarde al Museo de la Catedral, una joya arquitectónica, una joya histórica, una joya para la cultura de la República Dominicana y el mundo. Quisimos venir a hacer dos programas en este maravilloso lugar para que muchos dominicanos que no han tenido la oportunidad de conocerlo sepan qué se hace aquí, cuándo se inauguró este lugar, de dónde procede todo lo que hay aquí, mobiliario y todas las reliquias. Contar un poco a través del señor José Méndez, que es uno de los guías voluntarios de este museo, que nos cuente un poquito la historia, que hace más de un año que inauguraron, y de qué se trata este lugar. Bueno, gracias. Miren, este museo, como su nombre lo indica, es el Museo de la Catedral Primada de América. Okay. ¿Qué contamos aquí? Contamos la historia desde el mismo inicio de la evangelización, pasando por diferentes etapas que se descubren en 14 salas que tenemos. 14 salas. Tenemos 14 salas y el museo y el Tesoro de la Catedral. Mencionamos siempre el Tesoro de la Catedral porque hace apenas un año, en el 2024, que inauguramos este museo y generaciones de dominicanos murieron sin poder ver este tesoro, porque estaba vedado al público. Sí. Sin embargo, hace más de un año, en el mes de julio, como les dije, las personas que nos visitan pueden verlo abiertamente, se les explica, y es un tesoro extremadamente histórico, porque cada pieza contiene una historia. Claro que sí. Sí. Claro que sí. Sí, señor Méndez, las piezas que están aquí, todas estaban en la catedral. Estaban en la catedral. Aquí solamente tenemos como réplica la piedra pentagonal. Y es comprensible porque las piedras que se bendicen para la construcción de las catedrales deben de permanecer debajo del altar de la catedral. La de aquí de la Catedral Primada, en excavaciones que se hicieron en 1984, cuando se estaba construyendo... Restaurando toda la zona. Y se estaba construyendo lo que es la cripta de los obispos, debajo del altar mayor de nuestra catedral, fue encontrada. Esa piedra fue colocada por Monseñor Geraldini cuando llegó a la isla en 1519. Toda una joya. Toda una joya. Sí. Y es lo único que aquí ustedes van a ver, que es una réplica. Una réplica. Pero es por el motivo que le digo. La hicieron precisamente para que hubiera una presencia. Una presencia y poder contar la historia de las primeras diócesis que se crearon. Se crearon en el 1504, mas no se ejecutaron. En el 1510, con los mismos obispos, se volvió a ejecutar y entonces, a partir de ahí sí contamos la historia, porque el obispo que estaba destinado a Santo Domingo, Monseñor Fray García de Padilla, no llegó a la isla. Sin embargo, en 1512, en la ciudad de Burgos, en España, sí erigió las cartas, el acta de erección de nuestra catedral. Por eso es que nuestra catedral es la primada de América. Y así consta en todas esas actas. Entonces, aunque él no vino, dejó por escrito la erección de su catedral y de todo lo que era las parroquias y las iglesias, los templos que estaban sustentados de la catedral. Okay. Ahí específicamente se nombra el santuario, la iglesia de Higüey, de Nuestra Señora de la Altagracia, y automáticamente se convierte en el primer santuario mariano de América, en base a esa José, tradición. ¿en qué ambiente nos encontramos en estos momentos? Nos encontramos en un ambiente, siempre mantenemos un ambiente de solemnidad. Por eso es el fondo musical con los cantos sacros. Mantenemos la solemnidad porque nosotros somos, como yo digo, parte de la Catedral Primada. Venimos siendo la embajada de la catedral. Así es. Y así mismo tiene que mantenerse la solemnidad. Tenemos que mantener la solemnidad y tenemos que mantener el espíritu de acogida para los visitantes que nos llegan. Sí, señor Méndez, usted nos podía explicar un poquito esta casa,
¿Qué había aquí antes del museo? Miren, ¿Cuál es la historia? esta casa tuvo muchas historias. Historias y muchos usos. Esta casa originalmente fue cárcel. Fue la cárcel de la colonia. Ajá, También fue cárcel municipal. Esta casa fue imprenta, esta casa fue biblioteca, fue teatro. A raíz de la ocupación haitiana, 1822 hasta 1844, aquí Juan Pablo Duarte y su grupo hacían representaciones teatrales, siempre con un sentido subliminal de que los presentes captaran que se debían de preparar para el momento en que debíamos Lo necesitaron. Preciso. Sí, también fue hasta 1955 sede de la Cámara de Diputados. Decimos de la Cámara de Diputados porque el general Ulises Ceró, en 1898 abolió los senadores. Ajá. Entonces Quedó no, solamente la Cámara de Diputados. solamente quedó la Cámara de Diputados que sesionaba aquí hasta 1955. Esta casa tiene este claustro, lo hemos decorado con mosaicos sevillanos. ¿Y el nombre de la casa, el Palacio de Borgelá? No, la Palacio porque ya está al lado. Al lado. Pero es la continuación. ¿O es Esta casa, como le dije, era una cárcel, tuvo muchos usos. Y entonces luego en las reparaciones se le anexó al palacio. Pero en el 2008 el Obispado de Santo Domingo se propuso hacer este museo. Y entonces de 2008 ya tiene esa categoría de museo. Aunque hace un año que apenas lo inauguramos ya definitivamente. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con el señor José Méndez y vamos a integrar a Carlos Cruz para hablar un poquito del mobiliario y de toda esa reliquia que hay aquí, que es lo más importante para que los dominicanos conozcan qué es lo que deben venir a ver, cuál es la historia que se guarda en este lugar. Volvemos en breve. Volvemos con nuestro café literario trasladado en esta oportunidad al Museo de la Catedral en nuestra ciudad colonial, frente a frente a nuestra Catedral Privada de América. Estamos aquí con el guía uno de los guías de este museo, el señor José Méndez, para que nos explique un poquito. Tenemos esta pieza monumental acá y tenemos aquí detrás de nosotros joyas. Queremos que nos cuente un poquito para que el pueblo dominicano conozca todo lo que hay aquí. Mira, este es el coro bajo. El Coro bajo. El coro bajo, cuando se inicia la catedral, esta era la mueblería que estaba en el centro de la catedral. Estaba entre la quinta y octava columna de la catedral. Las personas, las capillas de la catedral siempre estuvieron con cofradías. Entonces, las naves laterales de la catedral se le llamaban las calles de las cofradías. Era el lugar donde se ponían sillas para que se sentara el pueblo. Porque en el centro, esto aquí, solamente se podían sentar los sacerdotes, los monjes, los canónigos, los presbíteros. Y allá en el fondo tenemos el solio arzobispal, donde se sentaba el arzobispo de turno. Este coro bajo tiene una particularidad, aunque el fascistol no estaba integrado, no es parte en sí del coro bajo, pero se le quiso poner aquí para que la gente lo viera. Ese libro es del siglo XVI, es un libro original, y se ponían 4 libros porque el fascistol tiene cuatro lados. Entonces alrededor de ellos se ponían los monjes a hacer las oraciones, los maitines y las oraciones de la noche. Esa es una de las joyas más grandes que hay aquí, ese libro. Sí, claro. Siglo XVI. Sí, ¿Cómo claro. lo mantiene? Original. Original. Sí, original. Cuéntenos de esta pieza. Bueno, eso es un tenebrario. ¿Qué es el tenebrario? Esa pieza solamente era sacada el Viernes Santo del almacén de la catedral. Tenebrario porque se llama así porque con él se hacía una liturgia que se llama la liturgia de las tinieblas. Tenía lugar el Viernes Santo a las 3 de la tarde. Como la ciudad estaba amurallada, el tenebrario tiene 12 velas que significan los 12 apóstoles. Y en el centro colgaba una estola negra que significaba
el luto de la Virgen, de la Madre, ante la muerte de su hijo. A las 3 en punto de la tarde sonaban las matracas. Las matracas es un instrumento de madera que sustituye en la Semana Santa las campanas. En la catedral había uno grande, muy grande, que lo tenemos aquí y ya en una futura exposición lo vamos a mostrar. Entonces, cuando a las 3 de la tarde, la hora en que, según la Biblia, murió Jesús, entonces sonaba, como la ciudad es pequeña porque no llegaba hasta las murallas, al escuchar el ruido de la matraca, la ciudad entraba en duelo. Las puertas se cerraban de las murallas y solamente tenían acceso a la ciudad 2 personas que tenían el permiso de entrar después de las 3 de la tarde del Viernes Santo. Un médico, si vivía fuera de las murallas, por si alguien se ponía malo, y el lechero, porque no había energía eléctrica y la leche se podía dañar. Eran las únicas 2 personas que podían entrar a la ciudad después del tenebrario. ¿Qué sacerdote? Bueno, los sacerdotes, porque vivían aquí en el Callejón de los Curas, vivían aquí al lado de la catedral. ¿Cómo se llama? Callejón de los Curas. Callejón de los Curas, se le llama así porque ahí estaban las casas de los sacerdotes, era el antiguo cementerio de la ciudad. Por ahí caminaban los curas y esa es una de las calles que más pintó. Y a las 6 de la tarde se cerraban las puertas y solamente el sacerdote salía si era llamado por alguna extremunción, algún sacramento rápido a un enfermo. Usted sabe, José, que ese Callejón de los Curas fue el callejón más pintado por el gran artista José Sestero, recientemente. Sí, exactamente. Sí. Ese era uno de sus lugares preferidos, por eso él amaba su ciudad colonial. Por eso le llamamos el pintor de la ciudad. Sí. Y como este es el Museo de la Catedral de Santo Domingo, es muy importante que el pueblo dominicano se acerque. Es bueno que nos diga, José, ¿cuál es el horario de este museo? Tenemos un horario de miércoles a domingo. De miércoles a sábado estamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 2 a 6 de la tarde. ¿Se paga la entrada? Sí, se paga la entrada. En el museo. ¿Y cómo ha sido la afluencia? ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Magnífica, magnífica. Siempre. Sí, siempre. Turistas. Muchos turistas, sobre todo centroamericanos, nos visitan. Peruanos, colombianos, venezolanos. Nos visitan, porque aquí tenemos un pedacito de la historia de todos esos países. Aquí tenemos, por ejemplo, para los venezolanos, la lápida de Simón de Bolívar, el 5º abuelo de Simón Bolívar, que fue el que hizo el santuario de Nuestra Señora de Altagracia en Higüey. Y aquí tenemos su lápida. Y aquí reposa. No. ¿Y para Perú? Tenemos unos votos también o promesas que hacían las personas. Tenemos un arca que se dice que fue traída de Perú también. José, este museo, Catedral de Santo Domingo, me imagino que tiene un personal grande para el mantenimiento, porque mantener esto es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Y es costoso. Sí, pero para eso tenemos un voluntariado. Aquí todos somos voluntarios. Sí, sí. Tenemos ese voluntariado, cada uno sabe su oficio, vamos a decir, su obligación. Y bueno, hasta ahora, gracias al Señor, nos va bien, tenemos piezas bellísimas. Los voluntarios se turnan de acuerdo a los horarios. Nos turnamos de acuerdo a los horarios, cuando tenemos actividades, aquí hacemos charlas, tenemos conciertos y siempre estamos prestos todos a venir, porque no es solamente la charla, es poner las sillas, quitarlas. Así mismo. Después, hay mucho trabajo, cuidar mucho también. Trabajo, ser sí. prácticamente guardianes de este tesoro. Sí. Tenemos nuestra directora, que es la que nos... de esto, después de esta inauguración, porque en una oportunidad, hace unos 15 años, invité al nuncio apostólico de su santidad a mi café literario en la librería Cuesta y él habló de los tesoros del Vaticano. Y eso fue una conferencia magistral. Y fíjense cómo ahora aquí podemos hablar de los tesoros de la catedral. Yo me imagino que de aquí debe salir un libro de colección, porque esto hay que preservarlo y esto hay que hacerlo que trascienda. Cada pieza cuenta su historia, una historia del país. Aquí contamos el inicio de la evangelización, desde la llegada de Cristóbal Colón, las primeras iglesias, nuestra catedral, su historia. Porque déjeme darle un dato. Nuestra catedral, cualquiera viene y la ve y dice, qué bonita, qué grande, pero no saben que nuestra catedral duró más de 300 años en hacerse para que uno la vea así.
porque fue hecha por etapas. Por etapas, sí. ¿Entiendes? Se le fueron agregando capillas que familias pudientes de la isla mandaban a construir para sus entierros de ellos y de su familia y sus devociones de la familia. Sí, y hacían esa donación. Y se fue agrandando. Ok. Una pregunta, José. Las imágenes que están ahí, ¿qué representan? Esos son grotescos, porque miren, nuestra catedral, su fachada sobre todo, tiene mucho simbolismo pagano. Las sillas de nuestro coro bajo tienen una historia. Si pudiéramos, me voy a mover para mostrarte la silla, debajo de que tienen cada una. Puede ir contando y entonces él va detrás. Bueno, sí, miren, las sillas se colocan de forma normal, pero en las ceremonias muy largas, antiguamente las ceremonias, sobre todo la ceremonia de la Cena del Señor, duraba más de 2 horas. Entonces lo que hacían los monjes, los presbíteros, que la subían, entonces se aparece un pequeño asientito, que ellos le llamaban el asiento de la misericordia, donde ellos, porque tenían ornamentos, se sentaban, entonces lo que parecía delante de los fieles que estaban de pie. No estaban de pie, estaban sentados también. Entonces ellos le llamaban la silla de la misericordia. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con Carlos Cruz para que nos cuente un poquito de su experiencia en este museo que tiene 1 año de fundado y que es una verdadera reliquia que invitamos al pueblo dominicano y a todos los extranjeros que viven aquí a visitar este gran museo que ha costado esfuerzo, sacrificio y que tiene un grupo de voluntarios que hay que aplaudir. Volvemos en breve. Sí, aquí nuestro café literario de nuevo en el Museo de la Catedral de Santo Domingo. Queremos hacerle una pregunta a Rita Grimaldi, encargada más bien de todo lo que es el voluntariado de esta magnífica institución en nuestra ciudad colonial. Rita, cuéntanos un poquito del voluntariado. Sí, si claro. Yo quisiera ser voluntaria, ¿cómo hacemos? Sí, bueno, el Museo de la Catedral de Santo Domingo está operado por un voluntariado de laicos y si les interesa participar en este voluntariado, pueden completar el formulario que está disponible en museocatedral.org.do/voluntarios y pueden venir aquí a compartir sus dones, habilidades en el museo. ¿Los voluntarios en qué áreas? ¿Ustedes reciben un voluntario para trabajar en cuáles áreas? Sí, bueno, pues tenemos los guías del museo, que son el alma del museo, que acompañan a nuestros visitantes. También tenemos biblioteca, catalogación, inventario. También tenemos la tiendita del museo, a quien le interesa también y tiene esa afinidad para las ventas. La artesanía y las ventas. Exacto, correcto. ¿Y cuál es el horario para invitar a todos nuestros amigos que nos siguen en nuestro café literario? El horario del museo. Sí. Sí, el museo está abierto de miércoles a domingo, de 10 de la mañana, de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 2 a 6 de la tarde. También recibimos los martes, a pesar de que el museo está cerrado para el público general, pueden hacer reservaciones para grupos. Ok, no, es decir que el lunes está cerrado y martes. El martes se puede venir con reservación previa. Correcto. Con sí. reservación previa. Los invitamos, visiten este museo, una joya en nuestra ciudad colonial de Santo Domingo. Rita Grimaldi estará aquí esperándolo. Necesitamos voluntarios, siempre se necesitan voluntarios, porque este es un trabajo inmenso, impresionante y de muchas horas. Sí, les esperamos. Cada uno.